Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Alquimia Interior. Esta noche, a las 12 de la noche, llegan los Reyes Magos. Y hoy vamos a estar hablando sobre el mito de los Reyes Magos. Los Reyes Magos aparecen únicamente en el Evangelio de Mateo, Mateo 2, 1, 12. En el texto, específicamente, no dice que sean reyes, ni que sean tres, ni menciona sus nombres. Según la traducción, lo que dice es: unos magos vinieron de Oriente a Jerusalén. En la traducción de mi Biblia, habla de sabios. Los magos, en el mundo antiguo, eran sabios, eran astrónomos, astrólogos y sacerdotes iniciáticos. Eran hombres de ciencia y eran hombres que sabían leer el cielo. Oriente alude a las tierras donde se conservaban estos saberes antiguos: la astrología, la matemática sagrada, la alquimia. Pensemos que en la antigüedad tanto la ciencia como la espiritualidad estaban unidas, no estaban separadas. Esta separación de la ciencia y el espíritu aparece en la era de la razón, cuando se le empieza a prestar más atención a lo racional que a lo espiritual. Pero anteriormente, maestros, filósofos como Pitágoras, trabajaban la alquimia, las matemáticas, a través de lo divino. De hecho, por ejemplo, está la matemática sagrada de Pitágoras y todo lo que es la teoría de las esferas, todo estaba junto, no se podía estudiar separado. Entonces, estos reyes, estos magos, eran sabios de ciencia y de espíritu. Trabajaban la ciencia y la espiritualidad, la alquimia. Estos magos siguen una estrella en el mito. Siguen un signo celeste legible solo para quien sabe leer el cielo. Los Reyes Magos sabían leer el cielo porque eran sabios sacerdotes. No son reyes políticos, sino reyes del conocimiento, soberanos de sí mismos. Y acá tenemos que pensar que existen varios arquetipos. Dos de ellos son el arquetipo del rey o la reina, que con este arquetipo nosotros trabajamos en el taller Yo elijo al dinero. Y el otro, de los que voy a mencionar en este episodio, es el arquetipo del mago o la maga. Carl Jung va a decir que un arquetipo es un modelo, un molde o un patrón original y primario de pensamiento, comportamiento o símbolo que se repite universalmente a través de diferentes culturas y épocas. Y se manifiesta en mitos, cuentos, sueños y arte, y representa estructuras psíquicas innatas del inconsciente colectivo. Es decir, un arquetipo es un molde que está dentro del inconsciente colectivo. Estos moldes se fueron creando a través de las necesidades colectivas humanas y las siguientes generaciones lo que hacemos es seguir rellenando ese molde. Es como que en un momento lo que necesitó la humanidad creó ese molde en el inconsciente colectivo y las siguientes generaciones lo seguimos rellenando. Es como un ida y vuelta. Lo tenemos y lo completamos. El arquetipo del mago o de la maga nos va a dar la posibilidad de conectar con la creatividad. Pensemos que el mago está conectado con lo divino. El mago, el arquetipo del mago, es ese que puede bajar la información del mundo intangible y traerlo al mundo tangible. Por eso es capaz de imaginar proyectos y de ver de manera panorámica, todos los caminos y posibilidades. Y a su vez puede mostrar a otros la senda. ¿Por qué? Porque está conectado con lo divino. El mago, por ejemplo, un artista
que está creando un cuadro, una pintura, un dibujo, está conectado con el arquetipo del mago en ese momento, bajando el mundo intangible al mundo tangible. Recordemos que más allá de las palabras que se usen y de los tiempos, todos estaban hablando de lo mismo. Cuando hablo del mundo intangible y del mundo tangible, el ejemplo más cercano que se me viene es el mundo de Platón, el mundo de las ideas de Platón. Platón decía que para que en este mundo terrenal exista una rosa, en el mundo de las ideas debe existir la esencia de la rosa. Es decir, en el mundo intangible debería existir la esencia de la rosa. Es como este universo holográfico, ¿verdad? Donde lo que está arriba, nosotros lo bajamos a este plano material a través de poner al servicio nuestro cuerpo, nuestro ego, nuestra mente, para poder bajar el cielo a la tierra. Este mundo de las ideas de Platón, decimos que estamos hablando de Grecia, cuando Grecia es absorbida por Roma, este mundo de las ideas con el tiempo pasa a llamarse Dios, lo que nosotros hoy llamamos Dios. En realidad, en el Antiguo Testamento, cuando Dios se presenta, Dios no tiene nombre. Cuando Moisés le pregunta, ¿cuál es tu nombre?, Dios no tiene nombre. No se llama Dios, no se llama Yahvé, no se llama Jehová, no tiene nombre. Él responde, yo soy el que soy, depende de la traducción, yo soy el que soy, yo soy el que seré. Dios es un verbo. Dios es algo que no podemos imaginarnos como cuerpo humano. Nosotros tenemos en nuestra mente mucho esta imagen de Dios que se corresponde con el dios Zeus, ¿sí? Este de barba blanca, pelo largo. Bueno, no. Cuando Moisés le pregunta, ¿cuál es tu nombre?, él dice, yo soy el que soy o yo soy el que seré. Es un verbo, ser es un verbo. Si bien en las traducciones se lo ha pasado como Yahvé, en realidad Yahvé no es el nombre. Son letras hebreas que simbolizan las características de la divinidad. Pero Yahvé tampoco es un nombre. Yahvé se va a ir deformando y queda como Jehová después en otras traducciones. Pero Dios no tiene nombre. Es algo intangible, es una energía intangible, es una energía creadora, porque tiene el verbo. El verbo es el que crea, como cuando hablábamos en calendario de Adviento o en el taller de Yo elijo el dinero durante diciembre. El verbo es el que crea. Cuando nosotros hacemos un pedido tenemos que tener mucho cuidado con el verbo que utilizamos. Entonces, Dios es un verbo, no es la palabra Dios. Entonces, el mago, volviendo al arquetipo del mago, es este que puede conectar con ese mundo intangible, poniendo al servicio su mente y su cuerpo, y bajar información del mundo intangible y traerlo al mundo terrenal, al mundo tangible. Desde la mirada de los arquetipos, todos los arquetipos tienen sus luces y sus sombras, ¿sí? Entonces, el que puede bajar la información es el arquetipo del mago en luz. Los magos traen una nueva mirada al mundo ordinario, conectándonos con el misterio, la incertidumbre, con aquellos procesos que no sabemos cómo o cuándo, y nos ayuda a conectar con la senda en la que avanzamos hacia nuestros objetivos desde la admiración y el asombro del misterio, sin saber exactamente cómo es esa senda, pero avanzando con confianza y seguridad, teniendo en cuenta su creatividad y forma innovadora de ver las situaciones. El mago propone una corporalidad que dispone hacia la flexibilidad, con movimientos inquietos hacia arriba, hacia el aire, hacia el éter, hacia lo divino, ¿verdad? Con esta presencia el mago puede conectar con lo nuevo, al ser volátil, estar en el mundo, pero no ser de este mundo.
Entonces, el mago está conectado mucho con la curiosidad, porque cuando conectamos con la curiosidad, le permitimos a lo nuevo aparecer. Si yo estoy, por ejemplo, parada sobre la soberbia, creyendo que ya me lo sé todo, no voy a poder entrar en la curiosidad. Entonces el mago es curioso y más allá de que no sepa cómo es esa senda, la camina con confianza, la camina con la seguridad de justamente estar asistido por el mundo intangible. Y volviendo a este mito de los Reyes Magos, los reyes entregan 3 regalos. Uno es el oro, el otro es el incienso y el otro es la mirra. El oro representa lo eterno, lo divino. ¿Por qué? Porque el oro es un metal incorruptible. El oro es un metal que es muy difícil de corromper. Por eso también es tan valioso en todas las culturas desde tiempos antiguos, porque es el metal más difícil de corromper. Entonces representa lo eterno y lo divino. En alquimia va a ser la perfección y en la Kabbalah es el corazón del árbol de la vida. ¿Por qué? Porque justamente es incorruptible. Recordemos lo que nos dice un curso de milagros. Nada real puede ser amenazado, es decir, lo real, lo verdadero es incorruptible. Todo lo que se corrompa, todo lo que cambie, no es real. Nada real puede ser amenazado. Nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios. Esto es lo que nos dice un curso de milagros. Por eso está relacionado con el oro. El oro lo que va a hacer también es reconocer al niño, a ese niño que en el mito es Jesús, nacido en un pesebre, ¿sí? Reconoce al niño interior. Pero ojo que acá el niño no es el niño psicológico o el niño herido. No es el niño con el que trabajamos en la terapia, que es el niño herido. El niño acá es la conciencia crística. Cristo es el ser que compartimos y que nos une a unos con otros. Cuando nosotros podemos conectar, volvernos uno, estamos conectando con la conciencia crística. Es la unicidad para un curso de milagros, es la unidad. ¿Sí? Pensemos que todos juntos, volvemos todos juntos, somos uno. Entonces, el niño tiene que ver con esta conciencia crística porque el niño es inocente, tiene la inocencia. Vuelvo, no estamos hablando del niño herido. El niño herido no tiene inocencia. El niño herido tiene un montón de juicios. Juzga al mundo, juzga a la madre, juzga al padre, juzga a todos. Se juzga a sí mismo, por supuesto. Pero el niño en este mito representa la inocencia. La inocencia tiene que ver con el no juicio, porque yo me vuelvo inocente cuando no juzgo. Ahí es donde yo estoy libre de manchas, libre de juicios, libre de pensamientos que empañan mi mirada. Entonces, cuando estos reyes, cuando estos magos van a Belén a reconocer a Jesús, en realidad lo que está sucediendo en el mito es que van a reconocer al niño interior, pero al niño inocente. El niño es la conciencia naciente, es la esencia antes de ser capturada por el ego, por eso es inocente, porque el ego es el que juzga. Es la chispa divina encarnada. El niño representa también el punto donde lo eterno entra en el tiempo, donde lo eterno entra en el tiempo. Por eso nace en la noche, en el silencio, en la pobreza y fuera del sistema. En la noche está simbolizando esa oscuridad potencial, el espacio cuántico donde se encuentran todas las posibilidades. Ese espacio es oscuro, el espacio es oscuro, está vacío, es un vacío, pero es un vacío potenciador, es el vacío del Tao. Fíjense cómo
todas las miradas siempre terminan hablando de lo mismo, nada más que en otros lenguajes. Es el vacío del Tao, que es un vacío oscuro en potencia, donde nosotros pongamos luz, es lo que vamos a ver en nuestra realidad, que es lo mismo que decir, donde pones tu atención, es hacia donde va tu energía. Nace en el silencio este niño. Nace en el silencio porque solo en el silencio podemos conectar con lo divino, cuando bajamos todos los pensamientos del ego. Cuando podemos cultivar nuestro silencio interior para poder escuchar nuestro corazón. El niño nace en la pobreza, pero la pobreza es el símbolo del que todo lo tiene y no se puede perder en lo material. Por ejemplo, en India, los ascetas son quienes dejaron todo lo material para encontrarse con el gran espíritu. A ese que todo lo deja, nunca le faltará nada. Y acá no significa que tengas que dejar todo lo que tenés para conectar con ese niño, con ese niño inocente. No significa que tengas que dejar todo lo que tenés, sino que estamos hablando de los vicios del ego. La soberbia de querer tener la razón, la codicia de estar buscando, pensando en dinero, la envidia, la gula, la lujuria, la ira y la pereza. Estamos hablando de los 7 pecados capitales. Como siempre digo, el trabajo espiritual se trata de quitar, no de poner. La pobreza simboliza la pérdida de los pecados, es la pérdida de la identidad del ego. Eso simboliza la pobreza. Y este niño nace fuera del sistema. ¿Por qué? Porque este niño está en el mundo, pero no es de este mundo. Está en este mundo, pero no es de este mundo. Entonces, volvemos a los 3 regalos. El oro, dijimos, es el metal incorruptible, lo eterno, lo divino. El incienso tiene que ver con lo que se quema y asciende, tiene que ver con la oración, con el espíritu, con la conexión del cielo y la tierra. En el Antiguo Testamento habla de que es un aroma que agrada a Dios. La mirra era una resina que se utilizaba para embalsamar. Es amarga, es densa, es terrestre y representa al mundo material, al cuerpo. Entonces reconoce, en este regalo de la mirra, se está reconociendo que lo divino está encarnando, está entrando en un cuerpo y que va a morir ese cuerpo. Entonces, los 3 regalos simbolizan la esencia divina, el oro, la conexión con el reino de los cielos, el incienso, y la materialización de lo divino en cuerpo, que es la mirra. Acá es donde queda más en evidencia lo que les estuve diciendo durante diciembre, en el calendario de Adviento 2025, cuando hablaba de ser hacedores de milagros, de bajar el cielo a la tierra, de poner el ego al servicio. Porque cuando yo puedo unir estos 3, estar en equilibrio con estos 3, es donde yo voy a poder entrar en el arquetipo del mago o de la maga y poder volverme un hacedor de milagros, hacedora de milagros. En el mito original, los Reyes Magos no tienen nombre. Eso pasa con el tiempo. Posteriormente les ponen nombres, que son Melchor, Gaspar y Baltasar. Estos 3 Reyes Magos están representando los 3 niveles del ser, el espíritu, el alma y el cuerpo. También las edades, ¿no? Juventud, madurez y vejez. Entonces, en este mito, uno de los mensajes es este, ¿no? Todo buscador auténtico debe presentarse ante el niño interno con sus 3 dones integrados. Para poder entrar en Dios, yo tengo que lograr la congruencia entre mis 3 niveles. Todo el trabajo previo, trabajar con el árbol transgeneracional, con mamá y papá, con los ancestros, con los vínculos que tenemos, todo ese trabajo es para limpiar y lograr la congruencia interior, ¿sí? De hecho, la palabra misericordia, para lograr la misericordia es mi ser acorde, mi
ser acorde. Entonces, todo ese trabajo previo es para quitar juicios. Cuando nosotros logramos integrar los 3 niveles, recién ahí nos podemos presentar ante el niño. Si bien durante la peregrinación, si se quiere, del trabajo terapéutico, por supuesto vamos a estar teniendo atisbos, señales y un montón de cosas, no es lo mismo que llegar a esta rendición o a este presentarse ante el niño, ¿sí? Con respecto a la estrella, estos Reyes Magos siguen la estrella, ¿verdad? No está hablando solo de un fenómeno astrológico. La estrella es la luz de la conciencia que se activa cuando el alma está lista. En la Kabbalah se asocia a la chispa divina que guía desde lo alto. Los magos no siguen un libro, siguen una señal viva y responden ante la señal. Esto es algo que también les dije mucho durante el calendario de Adviento. Cuando nosotros pedimos una señal y la señal aparece, yo debo responder ante esa señal. Porque que aparezca la señal y yo me quedo sentada en el sillón sin responder ante eso, va a ser lo mismo que la nada. Entonces, el mito de los Reyes Magos está hablando también de seguir las señales, de responder ante esa luz que aparece, ante esa estrella que aparece, ¿sí? Y la estrella aparece solo para quien puede verla. De hecho, cuando nosotros pedimos una señal, nosotros siempre vamos a tener claro que esa señal fue la que necesitábamos. Quizás otra persona que está alrededor no lo toma así. Entonces, la estrella aparece solo para quien puede verla. El viaje que hacen los Reyes Magos es un camino iniciático, es como el viaje del héroe, que con el viaje del héroe, con el arquetipo del héroe, trabajamos en vivir con propósito, por ejemplo. Los magos salen de Oriente, ¿sí? Que es el origen, el amanecer. Llegan primero al palacio, que ahí es donde está el error del ego, ¿no? Busca lo sagrado en el poder, porque siempre primero está esa equivocación, ese error de percepción. Pero se dan cuenta que se equivocaron y corrigen el mundo, es decir, rectifican, entran en la mentalidad recta y dicen, no, acá no es, acá no es, en este palacio no es. Y encuentran al niño en la humildad, en la humildad. Justamente el pecado original, el que nos separa de lo divino, es la soberbia. Porque cuando nosotros estamos en la soberbia, y todos tenemos este pecado, no es que el soberbio es alguien que fanfarronea sobre sí mismo, sino que todos tenemos el pecado de la soberbia. En la soberbia le estamos diciendo a Dios, deja que yo lo hago mejor. Yo controlo, yo puedo, yo lo hago, el yo es, ¿sí? Para encontrar a ese niño interior, inocente, debemos entrar en la humildad, que es, yo le digo el remedio de la soberbia, pero es la virtud detrás de la soberbia, es la virtud que se encuentra cuando podemos trascender la soberbia. Entonces, los Reyes Magos en este viaje que hacen, primero se equivocan, porque primero dijeron, sí, yo sé dónde está en el palacio. Llegan al palacio, no es ahí, rectifican, entran en la mentalidad recta, en la mentalidad divina, rectifican y dicen, no, acá no es, ¿qué necesitamos? Ok, vayamos a lo humilde. Y acá hay otro punto clave de esta historia, de este mito, que dice, Mateo va a decir, regresaron por otro camino. Quien tiene un verdadero encuentro con lo divino no vuelve por el mismo camino. El relato es la rectificación. Lo alto reconoce lo bajo y lo bajo se vuelve sagrado, porque nuestro trabajo es espiritualizar la materia y materializar el espíritu. Entonces tenemos que volver sagrado lo que es la materia. ¿Cómo podemos traer esta historia nosotros mismos? Pensemos que los mitos del Antiguo Testamento
¿sí? Las parábolas del nuevo, ¿sí? Viven dentro nuestro todo el tiempo. Son mitos que se repiten una y otra vez adentro nuestro. Solo tenemos que aprender a leer el mito y a llevarlo a nuestra historia personal, ¿sí? La estrella es la intuición, es esta que guía, ¿sí? Los regalos que dan los Reyes Magos es lo que vos integrás cuando dejás de fragmentarte. No venimos a pedir al niño, no venimos a pedirle al niño, venimos a ofrecerle lo que somos. El niño aparece cuando el buscador está listo, no cuando lo desea. ¿Y quién es el buscador auténtico? El buscador no es quien acumula información espiritual, repite mantras o habla de luz, que hay mucho de eso, ¿eh? Ojo que hay mucho de eso. Sino que el buscador auténtico es ese que ya no puede seguir viviendo dividido. El que vio fracasar al ego, el que atravesó desilusiones y el que sabe que algo tiene que morir para que algo nuevo nazca. El buscador auténtico no busca experiencias, busca verdad aunque le duela. Presentarse ante el niño no es ir a pedir, no es reclamar, no es negociar con Dios. No es negociar con Dios. Presentarse es desnudarse, dejar excusas, abandonar máscaras, entrar sin títulos ni relatos. Yo soy tal otro. No, sin títulos ni relatos, la humildad. Por eso los magos se inclinan cuando lo ven. La iniciación empieza con la rendición. Hace poco le pregunté a alguien para qué hacía su trabajo interior. O sea, cuál era la meta de trabajar tanto sus heridas, ¿no? Una persona que estaba muy trabajada, muy entrenada, hace muchos años que se trabaja a sí misma. Y la respuesta que me dio fue que era para conocerse más a sí misma. Yo antes pensaba también eso, que el trabajo interior, trabajar con las heridas, era para conocerme más a mí misma, pero ¿qué pasa? Cada vez que entro, porque sigo pasando por eso, ¿no? Pero cada vez que entro en una nueva temática de trabajar, me meto en un limbo cada vez más profundo, porque obviamente a medida que vamos trabajando nuestras capas, las siguientes son más profundas y por eso se entra como más fuerte en lo que se va a llamar la noche oscura del alma, que bueno, en otro momento hablaremos de eso en un podcast sobre la noche oscura del alma. Pero, y este es mi aprendizaje, este es mi entender, sí. Hoy entiendo que la meta es ir quitando juicios para poder entrar en Dios. Si bien nosotros somos parte de Dios y Dios está en nosotros, tenemos que darle permiso. Nosotros somos los que tenemos que movernos. Siempre se me viene la imagen esta de la pintura de Miguel Ángel, ¿sí? La creación de Adán, donde Dios está estirando el dedo, ¿sí? Haciendo un esfuerzo ahí, y Adán está muy pancho ahí acostado también estirando el dedo, pero sin acercarse. Entonces, nosotros tenemos que ir quitando juicios para poder entrar en Dios, para poder mover ese dedo y conectar con Dios. Y eso lo hacemos a través de cultivar las características de la divinidad de nosotros, la humildad, la generosidad, la caridad, ¿sí? Hablando de todas las virtudes detrás de los pecados capitales, para poder ponernos al servicio. Y el servicio es ponernos al servicio divino. Esto es lo que significa que la iniciación empieza con la rendición. Debemos rendirnos ante lo grande para poder iniciar el verdadero camino espiritual. Debemos rendirnos ante lo grande para poder iniciar el verdadero camino espiritual. Los 3 regalos de los Reyes hablan de integración, no de ofrenda, integrar mente, cuerpo y alma. Los dones no se entregan para perderlos, sino para consagrarlos. O sea, mis dones, mis talentos, los entrego para consagrarlos, para volverlos sagrados. Esto también es lo que le decía en el taller de Yo elijo el dinero y también se los digo en Vivir con propósito. Si yo tengo vergüenza,
Si yo tengo miedo, si yo no estoy siguiendo mi corazón y sé que tengo un talento o un don o todavía no lo sé y el trabajo es descubrir cuál es, pero me quedo sentada sin hacer nada, esos dones y esos talentos se pierden. Como hice un curso de milagros. Lo que no se da, se pierde. Lo que yo doy, se expande. Entonces, los dones no se entregan para perderlos, sino para consagrarlos, volverlos sagrados. La iniciación ocurre cuando los tres planos dicen, estamos juntos. Cuando los tres dones están presentes, la mente se silencia, el alma se aquieta, el cuerpo deja de resistir. Entonces ocurre acá algo clave. El niño no crece, el buscador disminuye. ¿Por qué? Porque cuando el buscador encuentra, deja de ser buscador. No hay euforia, no hay espectáculo, hay orden interno. Regresaron por otro camino. Después del encuentro divino no se vuelve a la antigua identidad, no se responde al ego, no se demuestra nada, se vive distinto. El verdadero iniciado no habla más fuerte, vive más simple. Fíjense, ¿no? Estos maestros espirituales, los verdaderos maestros espirituales, o por lo menos que he tenido la oportunidad de viajar a India 2 veces, estos maestros son muy sencillos y son muy humildes. Y además responden con una sencillez las preguntas, que uno dice, es más sencillo de lo que yo pensaba. ¿Por qué me la complico tanto? ¿Por qué? Porque el ego busca complicársela, ¿verdad? Entonces, el verdadero iniciado vive más simple. Presentarse ante el niño con los 3 dones integrados es decirle a la vida, no vengo a pedir que me salves, vengo entero. Y si algo debe morir, que muera. Porque el que tiene que morir, entre comillas, es parte de nuestra identidad, ¿sí? Esto de poner al ego al servicio requiere de que parte de nuestra identidad, recordemos, identidad es darle entidad a una idea de quién soy, o sea, ni siquiera es una verdad, algo de esa identidad va a tener que morir. La historia detrás de la historia. El Evangelio dice que eran 3, no. Mateo no dice nada. Solo dice unos magos de Oriente. El número 3 se termina deduciendo solamente por los regalos. Los 3, oro, incienso y mirra. Y aparece por primera vez el número de 3 entre el siglo II y III, donde circula en ese tiempo ya la idea en comunidades cristianas de que eran 3 los Reyes Magos. Después en otras tradiciones aparecieron otros números, pero termina quedando 3 como el número final. ¿Por qué? Porque el 3 simbólicamente es perfecto. La Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿sí? Cuerpo, alma, espíritu, pasado, presente y futuro. Siempre estamos hablando de 3, ¿sí? ¿Cuándo se les puso nombre? Porque tampoco Mateo no habla de que tienen nombres, ¿sí? El primer registro escrito, encontré por ahí, es del siglo VI. Ahí aparecen por primera vez Melchor, Gaspar y Baltasar. Y qué interesante, porque los nombres no son casuales. Melchor viene del hebreo Melech Or, que significa rey de la luz. Representa sabiduría, madurez y tradición. Rey de la luz. Gaspar, que viene del persa Gataspa, que significa el custodio, el que custodia el tesoro, es el administrador, ¿sí? Asociado al mundo espiritual y sacerdotal, el administrador. Acá las chicas que hicieron Yo elijo el dinero me van a entender con respecto al administrador, ¿sí? Porque hay una parábola dentro del Nuevo Testamento donde habla de esto, ¿no? O sea, si yo no sé administrar lo pequeño, ¿cómo voy a administrar lo grande? ¿Cómo voy a administrar el reino de los cielos, que es mi herencia? Entonces primero tengo que aprender a administrar lo pequeño. Y Baltasar
que me parece uno de los más interesantes para... sobre todo porque mientras estaba investigando todo esto, fui recordando cosas que había leído hace un tiempo. Desde hace un tiempo vengo estudiando el Antiguo Testamento. Baltasar viene del acadio Bel-Shah-Usur, que significa Dios protege al rey. Dios protege al rey. Pero recordemos, Baltasar, Bel-Shah-Usur, Bel. El dios Baal, o sea, está relacionado con el dios Baal, que era un dios cananeo y fenicio. En el Antiguo Testamento se lo nombró bastante a este dios, ¿sí? Pensemos que, y acá ya me voy a ir al pasto, pero nosotros podemos interpretar el Antiguo Testamento desde muchas miradas, ¿sí? Por un lado, los mitos que viven adentro nuestro todo el tiempo, ¿sí? Por ejemplo, la salida de Egipto, entrar en el desierto, cuando soltamos creencias, puntos de vista, creemos que estábamos mejor antes, bueno, un montón de cosas, ¿sí? Pero digamos, desde una mirada más, si se quiere, antropológica, yo podría decir que el Antiguo Testamento es una guerra entre dioses. Es el traspaso del politeísmo al monoteísmo. ¿Por qué? Porque todo esto sucede en la tierra de Canaán, en los cananeos, ¿sí? Pensemos que tenían varios dioses, ¿sí? Y este Dios Yahvé, vamos a ponerle, aunque no es el nombre, pero Yahvé, en realidad en la historia sumeria, los sumerios son muy interesantes de estudiar, que son la civilización que inventa la escritura. Los sumerios son los que separan la prehistoria de la historia. ¿Por qué? Porque ellos empiezan a escribir, inventan el sello para marcar el ganado, y a partir de ahí es donde empieza la escritura. Todos estaban juntos ahí al mismo tiempo, dando vueltas, ¿sí? Y eran politeístas. Este dios Baal pertenecía a los cananeos y fenicios, ¿sí? Y en el Antiguo Testamento se lo nombra bastante a este dios. ¿Por qué? Porque hay un momento en Reyes, en el libro de Reyes, donde el profeta Isaías dice, bueno, ok, si ustedes creen que Baal es el verdadero Dios, vamos a hacer una prueba. Ustedes invóquenlo, pídanle que haga tal cosa, y yo lo invoco a Dios, a Yahvé, y pido que haga tal cosa. Entonces vamos a ver cuál de los dos dioses responde, ¿no? Como una competencia entre dioses. Por supuesto, los que llamaron a Baal no respondió. Y cuando Isaías llama a Yahvé, Yahvé responde, ¿no? Entonces ahí queda en evidencia que este dios Baal es un dios que no es verdadero porque no responde, ¿sí? Pensemos que son mitos que viven adentro nuestro todo el tiempo. Baal está representando al ego. Por eso Baltasar, Baal, va a ser Baltasar, es oscuro y extranjero, porque Baltasar es el negro, ¿sí? Entonces Baltasar por eso es oscuro y extranjero. El extranjero es el ego, ¿sí? Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, cuando nombra a los extranjeros, está hablando del ego, ¿sí? Con este nombre de Baltasar, cuando se le pone nombre a este rey mago, lo que se está haciendo es sellar lo que venía sucediendo en el Antiguo Testamento. Un dios pagano se rinde ante Yahvé. El extranjero se inclina ante Dios. El ego se inclina ante lo grande. Eso es lo que simboliza Baltasar. Espero que se esté entendiendo. Sé que está bastante complejo el asunto, me parece muy interesante. No quiero seguir mezclando porque hay muchísimo más del Antiguo Testamento que es maravilloso para estudiar. Si les interesa que sigamos profundizando en toda esta temática en este espacio, me escriben, me mandan mensajito y continuamos, pero es muy, muy interesante todo lo que va pasando en el Antiguo Testamento desde una mirada diferente a la que nos enseñaron cuando éramos chicos, ¿sí? Entonces, volviendo a los tres Reyes Magos, ¿sí? Melchor era el anciano, ¿sí? Entrega oro. ¿Por qué? Porque el anciano es sabio, es el arquetipo del anciano sabio, el que ya tiene la sabiduría, el que ya recorrió el camino y sabe qué es lo verdadero importante.
Gaspar era adulto y es el que entrega el incienso, es el que representa al despierto, es decir, al que sabe que debe estar al servicio divino, ¿sí? Todavía no tiene la sabiduría del anciano, pero ya se dio cuenta de que tiene que bajar el cielo a la tierra. Y Baltasar, que está representado como más joven, él entrega la mirra, ¿sí? La mirra es esto que les decía antes, ¿no? Que habla del cuerpo, ¿sí? De la muerte, de lo divino encarnado en cuerpo. ¿Por qué? Porque Baltasar es el joven, es el que todavía está ahí tratando de entender qué es el ego, qué es Dios, dónde estoy, etc. Y en este simbolismo es que Baltasar, el ego, practica la rendición y la entrega a lo divino. ¿De dónde venían realmente los Reyes Magos? Mateo dice solo de Oriente. Algunas probables regiones, según historiadores, son Persia, Babilonia, que son los que tenían la mayor sabiduría, ¿verdad? Porque ahí existían sacerdotes astrológicos, escuela de lectura de estrellas, tradiciones mesiánicas. ¿Sí? Eran especialistas en leer signos, en leer señales. No eran devotos judíos los Reyes Magos, ¿sí? Entonces, para resumir la construcción de este mito, digamos, históricamente en los primeros siglos no había un número fijo, no tenían nombres, no tenían coronas, no tenían camellos, y con el tiempo se les pone el número de 3, se les da nombres, se los hace reyes y se los embellece. El relato se vuelve pedagógico y litúrgico, entonces pierde el filo iniciático. Y cuanto más temprano es el texto, más misterioso, más abierto, más iniciático. Cuanto más tardío, más definido, más cerrado, más doctrinal. Por eso, desde una mirada profunda, no importa cuántos eran ni cómo se llamaban, importa que eran los únicos que supieron leer la estrella. Y no solo leer la estrella, sino supieron inclinarse, supieron que tenían que ser humildes para inclinarse ante ese niño inocente. Y para cerrar, no sabemos cuántos eran, no sabemos cómo se llamaban, ni siquiera sabemos si eran reyes, pero sin embargo llegaron. Y no llegaron porque creyeran, llegaron porque supieron leer una señal. Mientras el poder político de ese tiempo temblaba y la religión citaba textos sin moverse, que hay mucho de eso todavía hoy, unos magos, sin templos, sin promesas, sin certezas, siguieron una estrella que no aparecía para todos. Con el tiempo los hicimos 3, les pusimos nombre, les dimos coronas, los volvimos inofensivos, porque el misterio incomoda cuando no se puede controlar, por supuesto, ¿no? Porque esa es la mirada del ego. Pero la esencia original del relato sigue intacta. No fueron a pedir, no fueron a salvarse, no fueron a preguntar qué hacer, fueron a ofrecerse. Y después de eso, no volvieron por el mismo camino, porque nadie que toca lo real puede seguir obedeciendo al ego. Un curso de milagros dice, no podrás tener 2 amos, que es la réplica de lo que dice el Antiguo Testamento, ¿verdad? O elegimos a Dios o elegimos al ego, pero a los dos juntos no podemos. Tal vez hoy los Reyes Magos no están en los pesebres, sino en cada persona que se atreve a seguir una estrella hacia adentro y a presentarse entera ante algo que no controla. Y tal vez el verdadero nacimiento no sea el del niño, sino el del buscador que deja de huir de sí mismo. Gracias por estar ahí presentes. Deseo que tengas una buena noche de Reyes, una buena entrada en la oscuridad potencial para iluminar nuevas cosas en tu vida. Y nos estamos encontrando la próxima.